Llegué a casa y encontré a mi suegra en mi habitación. Dijo, «Esta casa es mía ahora». Llamé a un cerrajero y lo cambié todo. Mi esposa se puso de su lado y se arrepintió. Tengo 34 años, soy hombre y gerente de logística, que es una forma elegante de decir que me paso la vida asegurándome de que las cosas se muevan del punto A al punto B de manera ordenada. Me gustan los sistemas. Me gusta la previsibilidad. Es por eso que compré mi casa hace 7 años, 3 años antes de conocer a mi esposa, Brenda. Para mí, era mi ancla, mi única pieza de orden no negociable en un mundo caótico. Mi nombre está en la escritura. Mi dinero pagó el enganche. Mi nombre está en la hipoteca. Este es un detalle crítico. La madre de Brenda, Shirley, de 62 años, siempre ha sido la antítesis del orden. Es una fuerza de la naturaleza, pero no agradable, más bien como un huracán para el que te ves obligado a tapiar las ventanas cada pocos meses. Durante los 4 años que Brenda y yo estuvimos casados, vi el patrón, crisis fabricadas por Shirley. Estuvo la vez que accidentalmente reservó 2 veces unas vacaciones y necesitó que yo pagara un vuelo de último minuto. La vez que firmó como aval para un automóvil para un amigo que incumplió, y Brenda vació nuestros ahorros para evitar que la demandaran. Cada vez, intentaba establecer un límite, y cada vez Brenda, con el rostro marcado por la ansiedad, me suplicaba, «Se derrumbará si no la ayudamos, Jonathan». «Es solo esta vez». Nunca fue solo esta vez. Hace 2 meses, el arrendador de Shirley decidió vender su apartamento. Tenía 60 días para mudarse. Inmediatamente, comenzó la campaña. «No tengo a dónde ir», lloraba Brenda por teléfono. «Mi propia hija va a dejar que me quede sin hogar». Sabía lo que venía. Una semana después, Brenda habló conmigo. «Necesitamos dejar que se quede con nosotros, solo por un tiempo». Respiré hondo. Esto era todo, la línea en la arena. «No, Brenda», dije tan suavemente pero con tanta firmeza como pude. «No vamos a hacer eso. Tu madre puede ser una invitada por una tarde, no una compañera de piso. Destruiría nuestro matrimonio, y lo sabes». Luego le presenté una contraoferta, pagaría personalmente el depósito y el primer mes de alquiler de un nuevo apartamento para ella. Incluso contrataría a una empresa de mudanzas. Fue una oferta generosa, una oferta final. Brenda lloró, pero finalmente asintió. Dijo que entendía. Dijo que se lo diría a su madre. Durante las siguientes semanas, las cosas estuvieron tranquilas. Pensé que el problema estaba resuelto. Era un tonto. La semana pasada, tuve un viaje de trabajo obligatorio de 3 días. Besé a Brenda para despedirme el martes por la mañana. Terminé mi trabajo antes de lo previsto, y sintiendo una oleada de alivio, tomé un vuelo a casa antes el jueves. Aterricé alrededor del mediodía, planeando sorprender a Brenda con un almuerzo en su restaurante favorito. En el momento en que abrí la puerta principal de mi casa, lo supe. El aire estaba denso con un perfume floral extraño. Una pila de cajas de mudanza maltratadas, con la inscripción «Cocina de Shirley», hacía guardia en mi pasillo. Se me hizo un nudo en el estómago. Entré en la sala. Su sillón chillón y mullido estaba apretujado junto a mi sofá. Y en mi estantería, donde guardaba mi colección de libros de ciencia ficción antiguos, estaba su ejército de muñecas de porcelana, sus ojos de cristal muertos juzgándome. Mi corazón era un tambor frío y pesado contra mis costillas mientras subía las escaleras. La puerta de nuestra habitación, mi habitación, estaba abierta de par en par adentro. 2 empleados de la mudanza luchaban con una cabecera monstruosamente ornamentada, y dirigiéndolos con el gesto imperioso de una mano estaba Shirley. Mi cama, la que Brenda y yo compartíamos, estaba desarmada y apoyada contra la pared del fondo como una ocurrencia tardía. Me vio, y una lenta sonrisa triunfante se extendió por su rostro. Era la sonrisa de alguien que acababa de dar jaque mate a un oponente que ni siquiera sabía que estaba jugando una partida. «Jonathan, llegas temprano a casa», dijo. Su tono era benigno, pero sus ojos brillaban. «Shirley», dije, con la voz peligrosamente baja, «¿qué es esto? ¿Dónde está Brenda?» «Recogiendo el almuerzo para nosotros», dijo, volviéndose hacia los empleados de la mudanza. «No tardará mucho, chicos. Centrémoslo».
Tiene que ser el punto focal de la habitación. Los empleados de la mudanza intercambiaron una mirada incómoda. Entré completamente en la habitación. Alto, les dije. Se congelaron. Me volví hacia Shirley. ¿Qué estás haciendo en mi habitación? Dejó escapar un suspiro teatral, del tipo diseñado para pintarme como un bruto desquiciado. Jonathan, por favor, no armes un escándalo. Podemos discutir esto cuando Brenda esté aquí. Ella estuvo de acuerdo en que esto era lo mejor. ¿Lo mejor? Lo mejor era el apartamento que ofrecí alquilar para ti. Esto es allanamiento de morada. Fue entonces cuando abandonó la pretensión. Se acercó, con la voz baja y sibilante. Déjame ser clara. Mi hija vive aquí, lo que convierte esto en un hogar familiar. Soy la matriarca. Por su bien, estoy tomando mi lugar que me corresponde. Esta casa es mía ahora. Aprenderás a vivir con ello. Esta casa es mía ahora. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Los empleados de la mudanza miraron sus pies, el techo, cualquier lugar menos a nosotros. Uno de ellos se aclaró la garganta. Señora, creo que vamos a tomar un descanso para fumar. Avísenos cuando hayan resuelto esto. Prácticamente huyeron de la habitación. No grité. No discutí. Finalmente vi el panorama completo. Esto no era un malentendido. Este era el final del juego de la campaña de años de Shirley, y mi esposa había sido su cómplice voluntaria. Me di la vuelta sin decir una palabra más, bajé las escaleras y salí por la puerta principal. Me senté en mi auto, con el motor apagado, y observé a los empleados de la mudanza apoyados en sus camiones, fumando. Saqué mi teléfono. Primera llamada, un cerrajero 24 horas. Programé un cambio completo de llaves de todas las puertas exteriores para las 3 de la tarde. Segunda llamada, mi hermano, el asistente legal. Escuchó, silbó bajito y dijo, ni siquiera respires sin hablar con un abogado de divorcios. Te enviaré un nombre. Tercero, un mensaje de texto a Brenda. Estoy en casa. Vi la nueva decoración. Tu madre acaba de informarme que esta casa es suya ahora. Su respuesta fue instantánea. Jonathan, espera. No hagas nada. Puedo explicarlo. Mamá solo está siendo dramática, ya sabes cómo es. Estoy casi en casa, podemos hablar de esto. Ya sabes cómo es. La excusa para una vida de caos. Esperé. Cuando su auto se detuvo, salió con bolsas de comida para llevar, con una sonrisa forzada y conciliadora en su rostro. Se desvaneció cuando me vio sentado en mi auto. Golpeó el vidrio. Bajé la ventanilla. ¿Qué estás haciendo aquí afuera? Entremos. No podemos hablar en la calle. ¿Tu madre está sacando sus cosas de mi casa?, pregunté, con la voz desprovista de emoción. Su rostro se arrugó. ¿Qué se suponía que debía hacer? Lloró durante días. Dijo que preferiría morir antes que vivir en un apartamento estéril sola. Prometió que solo sería por unos meses, solo hasta que se recuperara. Necesita la habitación principal por su dolor de espalda. Fue un acuerdo, Jonathan. ¿Un acuerdo? Hiciste un acuerdo con mi vida y mi propiedad sin mi consentimiento. Me voy a un hotel. Un cerrajero vendrá a las 3 de la tarde. Tú y tu madre tienen hasta entonces para desalojar mi casa. Puedes llevarte tus cosas. Tu madre puede llevarse las suyas. Deja mis llaves en el mostrador de la cocina. Su expresión se endureció, la súplica reemplazada por la furia de su madre. ¿Me estás echando? ¿A tu esposa? Por una habitación. Estoy protegiendo mi propiedad de una apropiación hostil. Tú firmaste como aval, dije. Tienes hasta las 3. Arranqué el auto y me alejé. No miré hacia atrás. Simplemente conduje. Ahora estoy sentado en una habitación de hotel sin alma mirando la pared. Mi teléfono ha sido un zumbido constante de mensajes de texto y llamadas de ella, su padre, su tía. Soy, en sus palabras, un monstruo cruel y desalmado. Tal vez lo sea. Pero también siento una claridad fría y extraña que no había sentido en años.
Le di una salida. Le di una solución. Ella eligió a su madre. Y ahora me elijo a mí. Actualización 1. El polvo comienza a sentarse y es más feo de lo que imaginaba. Gracias por los mensajes de apoyo. Es reconfortante saber que no estoy perdiendo la cabeza. Regresé a mi casa a las 3:15 de la tarde de ese jueves. La camioneta del cerrajero estaba estacionada afuera. Los autos de Brenda y Shirley se habían ido. Una montaña de basura de Shirley, el sillón floral, cajas de chucherías, lámparas, estaba amontonada al azar en la acera. Parecía que se habían ido a toda prisa. Gary, el cerrajero, era un profesional. Una hora más tarde, tenía un nuevo juego de llaves en la mano. Se sentían sólidas, definitivas. Caminé por la casa tranquila. Se sentía violada. Se habían llevado todas las cosas de Brenda, pero Shirley había dejado una tarjeta de presentación. Había entrado en mi oficina. En el escritorio, guardo el reloj de mi abuelo, un viejo Omega Seamaster de los años 60. No es una pieza de museo, pero su valor sentimental es inmenso. El estuche de exhibición estaba allí, pero estaba vacío. En su lugar estaba una de sus horribles muñecas de porcelana, un pequeño marinero con una sonrisa desconchada. Un trofeo. Un último acto mezquino de conquista. El robo del reloj fue una acción calculada, destinada a herirme de una manera que los muebles en movimiento no podían. Tomé una foto de la muñeca en el estuche vacío. Documenté todo. Luego le envié un solo mensaje de texto a Brenda: tu madre ha robado el reloj de mi abuelo. Ya he presentado una denuncia policial por robo. El número de caso es 8675309. Me informaron que poseer a sabiendas propiedad robada es un delito. Tiene 24 horas para devolverlo antes de que la policía haga un seguimiento. Esto fue una ligera exageración. Solo había presentado el informe en línea, aún no había hablado con un oficial. Pero el número oficial era real. La amenaza de la participación policial fue la herramienta. La reacción fue inmediata. Shirley, usando el teléfono de Brenda, me envió una diatriba de texto de una novela. Era un mentiroso, un ingrato. El reloj era una pieza de basura que había tomado como pago inicial por el dolor y el sufrimiento que había causado. Estaba construyendo su propio caso legal absurdo a través de mensajes de texto. Brenda me llamó, sollozando. Van a arrestar a mi madre, Jonathan. No puedes hacer esto. Es un reloj. Dejó de ser sobre el reloj en el segundo en que puso sus manos sobre él. Se trata de un patrón de robo y falta de respeto que has permitido durante años. 24 horas, Brenda. Haz que lo deje con el conserje de mi hotel. ¿Sin contacto? Recibí una llamada de su padre, Larry, a continuación. Siempre ha sido arrollado por Shirley, un hombre perpetuamente desconcertado. Hijo, tienes que ser razonable. Los echaste. ¿No es suficiente? Estás destrozando a la familia. Larry, tu esposa intentó anexar mi casa. Tu hija la ayudó. Ellos destrozaron a la familia. Yo solo estoy limpiando los escombros. Dile a Shirley que devuelva el reloj. Llegó la fecha límite y pasó. Nada. Así que a la tarde siguiente, entré en la comisaría local con mi teléfono, mostrando los mensajes de texto de Shirley admitiendo que lo tenía. El sargento de escritorio los leyó, arqueó una ceja y tomó mi declaración en serio. Dijo que los textos establecían una clara intención y que se asignaría un detective al caso, aunque me advirtió que estas cosas pueden avanzar lentamente. Eso fue suficiente. 2 horas más tarde, una frenética Brenda llamó. Un detective le había dejado un mensaje de voz, haciendo referencia al número de caso y pidiendo una declaración de Shirley. Los engranajes oficiales giraban, aunque lentamente. «¿Estás feliz ahora?», gritó. «Has azuzado a la policía contra una anciana enferma». «Es una ladrona, Brenda. Eso no es una condición médica». Su voz bajó, llena de un veneno escalofriante que nunca antes había escuchado. «Te arrepentirás de esto, Jonathan. Te lo juro, voy a hacer que te arrepientas de cada segundo de esto». Le creo. Lamento que la mujer con la que me casé sea una extraña para mí.
Lamento no haber tenido el coraje de trazar esta línea hace años. Anoche, tomé el feo sillón de Shirley de la acera y lo llevé personalmente a un centro de donaciones. Es un pequeño acto, pero se sintió como un exorcismo. Estoy recuperando mi casa, pieza por pieza. Actualización 2. La guerra se ha trasladado a un nuevo frente, la opinión pública y la guerra financiera. Primero, el reloj reapareció. Se dejó en una bolsa de mensajería en la recepción de mi oficina. Sin nota. El miedo a una acusación de hurto fue suficiente. Lo estoy haciendo revisar, por si acaso el rencor de Shirley es radioactivo. Al día siguiente de mi última publicación, Brenda y Shirley aparecieron. Los vi en mi cámara de seguridad, tocando el timbre y luego golpeando la puerta. Me senté en mi oficina y los observé por mi teléfono. Shirley estaba gritando, sus palabras eran un torrente amortiguado de invectivas. Brenda solo lloraba. Después de 20 minutos, se dieron por vencidos. Unos días después, mi hermano me envió un enlace. Brenda había iniciado una campaña de recaudación de fondos. El título era Ayúdanos a mí y a mi mamá a escapar del abuso. La foto era una selfie cuidadosamente escenificada de ellas en su habitación de hotel, con aspecto demacrado y lloroso. La descripción era una obra de pura ficción. Afirmaba que yo era un alcohólico volátil, tomo una copa de vino con la cena tal vez 2 veces por semana, que, en un ataque de furia ebria, las había echado a la calle sin nada. Había establecido un objetivo de $10,000 para un depósito de seguridad y honorarios legales para luchar por mis derechos. Ya había recaudado casi $800 de su familia extensa y amigos que no sabían nada mejor. Mi primer instinto fue publicar un comentario, contraatacar con la verdad. Pero mi abogado, Steven, vale cada centavo. No, dijo. No te involucres. Simplemente documenta. Usaremos sus mentiras contra ellas en el momento adecuado. Así que lo hice. Guardé capturas de pantalla. Luego hice que mi abogado redactara un correo electrónico formal a Brenda, con copia a mí. Decía que tenía una oportunidad de recuperar sus pertenencias personales el sábado entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Especificaba que su madre no tenía permiso para estar en las instalaciones y que cualquier desviación se consideraría allanamiento. También decía que todo el proceso sería filmado. Esto, por supuesto, provocó otra ráfaga de mensajes de texto sobre lo cruel que era. Pero ella aceptó. El sábado, llegó con su padre. Larry parecía avergonzado, incapaz de mirarme a los ojos. Había revisado sistemáticamente la casa y había empacado todo lo que era inequívocamente suyo en cajas y las había apilado en el garaje. Me quedé a distancia, grabando con mi teléfono. Fue todo negocios, hasta el final. ¿Dónde están la Vitamix y el nuevo televisor OLED? Brenda, la licuadora fue un regalo de inauguración de mi hermana para mí cuando compré este lugar por primera vez. Tengo el recibo del televisor, con fecha de 1 año antes de conocerte. No son bienes conyugales. Pero los usé. Estamos casados. Son nuestras cosas. No, dije, tan suavemente como pude. Son mis cosas que usaste mientras estuvimos casados. Esa cortesía ahora ha sido rescindida. Mi abogado tiene el papeleo. El divorcio se presentará el lunes por motivos de diferencias irreconciliables. Y por cierto, esa campaña de recaudación de fondos que comenzaste, cualquier fondo que recaudes se considera bien conyugal. Estás ocultando activamente, engañando intencionalmente, a la corte es una muy mala imagen. Brenda se puso blanca. Larry dio un paso adelante, retorciéndose las manos. Hijo, ¿un divorcio? ¿No es un poco extremo? Extremo fue conspirar para robar mi casa, Larry. Esta es la consecuencia lógica. Se fueron. Esa noche, la página de la campaña de recaudación de fondos había desaparecido. El último truco fue el más insidioso. Shirley de alguna manera obtuvo el número de teléfono de mi madre de una vieja lista de tarjetas navideñas que Brenda había guardado. La llamó, llorando, contando una desgarradora historia de una hija abusada por un hombre cruel. Mi madre, una mujer que no ha tolerado ninguna tontería en sus 65 años, escuchó pacientemente. Cuando Shirley terminó, mi mamá dijo, Shirley, conozco a mi hijo y sé que es dueño de su casa.
Si pensabas que podías quitársela, entonces no eres solo una mala invitada, eres una tonta. Tienes a la esposa de mi hijo contigo. Quizás deberías concentrarte en tu papel en la ruptura de su matrimonio en lugar de tratar de envenenar este pozo. No me vuelvas a llamar. Luego colgó. Cada movimiento que hacen, cada mentira que dicen, solo agrega otra página al archivo que mi abogado está construyendo. Creen que están luchando contra mí. En realidad, solo están luchando contra sí mismas. Y están perdiendo, mucho. Actualización final, está hecho. El decreto es absoluto. La casa está en silencio. Y es toda mía. Los últimos 6 meses han sido una clase magistral de maniobras legales y resistencia emocional. El proceso de divorcio fue exactamente tan feo como se esperaba. Su gran jugada fue por la casa. El abogado de Brenda intentó argumentar una parte significativa de su capital, citando sus contribuciones como ama de casa. Confiaban en que un juez viera a una pobre esposa abandonada. No contaban con mi meticulosa contabilidad. Mi abogado, Steven, lo expuso todo en la mediación, la escritura prematrimonial y los estados de cuenta de la hipoteca que prueban la propiedad exclusiva, la oferta formal que había hecho para alquilar un apartamento para Shirley que prueba que había intentado una solución razonable, las fotos del día de la toma de posesión, el informe policial por el reloj robado y los propios mensajes de texto incriminatorios de Shirley, las capturas de pantalla de la campaña de recaudación de fondos fraudulenta, que demostraban mala fe y un intento de ocultar activos. Frente a esta montaña de evidencia, la postura de su abogado cambió. La lucha por la casa era imposible. La batalla se trasladó a los bienes conyugales. Sabía que esto venía. Teníamos un auto que habíamos comprado juntos y alrededor de $40,000 en una cuenta de ahorros conjunta. Mi abogado aconsejó una movida estratégica. Podemos pasar un año peleando por cada olla y sartén, o podemos extirpar el cáncer ahora. Ofrecerle un acuerdo para que se vaya. Así que lo hicimos. Calculamos su mitad de los activos conyugales reales, los ahorros y el valor del automóvil, que ascendieron a aproximadamente $28,000. Mi abogado redactó una oferta, un pago único de $30,000. A cambio, renunciaría a cualquier reclamo futuro sobre cualquier otra propiedad y aceptaría un divorcio sin oposición. Luchó al principio. Estoy seguro de que Shirley le susurraba al oído sobre obtener 6 cifras. Pero su propio abogado, probablemente al darse cuenta de que no podía ganar con su montaña de acciones de mala fe, debe haberle dicho que era el mejor trato que jamás vería. Después de una semana de amargo silencio, aceptó. La reunión final para firmar los papeles fue en una sala de conferencias estéril. Brenda se veía delgada y desgastada. El fuego en sus ojos se había ido, reemplazado por un resentimiento sordo y permanente. Shirley estaba allí, por supuesto, acechando detrás de ella como una sombra malévola. Después de firmar, Brenda me arrinconó en el pasillo. $30,000. ¿Eso es todo lo que valgo? Después de 4 años. La miré realmente, y sentí una profunda tristeza. Esto nunca se trató de lo que valías, Brenda. Se trató de lo que estabas dispuesta a tirar. Tenías una vida. Tenías un hogar. La elegiste a ella. Este es el precio de esa elección. Shirley comenzó a dar un paso adelante, con la boca abierta para arrojar su veneno habitual, pero Brenda le lanzó una mirada de puro agotamiento. Pare, mamá. Ya, está hecho. Fue la primera vez que vi un destello de rebelión en ella. Y fue 6 meses demasiado tarde. Las consecuencias han sido el resultado natural de sus propias acciones. No tuve que mover un dedo. Quemaron el dinero del acuerdo en 2 meses en depósitos para un nuevo apartamento y pagando deudas que Shirley había acumulado. Viven en un apartamento estrecho de 2 habitaciones en una ciudad a 1 hora de distancia. Un conocido mutuo le dijo a mi hermano que Larry, el papá de Brenda, rara vez la visita, y que las peleas entre madre e hija son constantes. Shirley obtuvo lo que quería, su hija, para ella sola. Y ahora están atrapadas en un espacio pequeño, con Brenda trabajando en un segundo trabajo los fines de semana para pagar las cuentas que su madre acumula. En cuanto a mí, el silencio en mi casa fue ensordecedor al principio.
Purgé metódicamente cada rastro de ellas. Pinté la habitación de un gris tranquilo y silencioso. Vendí la cama que compartíamos y compré una nueva. Tomé el reloj de mi abuelo, mi artefacto de independencia, y ahora está en mi mesita de noche. Es un recordatorio diario y tangible de por lo que luché, mi historia, mi paz y mi hogar. Estoy reconstruyendo mi vida lentamente. Me he vuelto a conectar con viejos amigos. He empezado a hacer senderismo de nuevo. Me siento en el viejo sillón de cuero de mi papá en mi tranquila sala de estar y siento quietud. Una paz profunda y duramente ganada. No les deseo mal, exactamente. Solo deseo que estén en otro lugar. Son las arquitectas de su propia miseria. Y soy el único propietario indiscutible de mi vida tranquila y ordenada. Y por eso, estoy profunda y profundamente agradecido.